Buenas tardes, maestros y compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre Star Wars, la redención y el perdón. Este tema, el por qué lo escogí, porque Star Wars es una de mis trilogías favoritas, es mi trilogía favorita, de hecho, tanto que hasta me tatué sobre lo que tiene que ver la serie, en este caso Darth Vader. El por qué se me hace una serie tan, o una trilogía, perdón, tan significativa. Desde chico a mí siempre me ha gustado los asuntos relacionados con el espacio y todo eso, y para mí el hablar sobre este tema es muy importante ya que se me hacen unas películas fantásticas, la serie es al igual que todo, todos los temas relacionados en el ámbito psicológico e incluso hasta muchas cosas que tienen que ver con la política y todo eso, es muy interesante, la verdad. Así que fue por eso que decidí el hablar sobre esto y también para mostrarles un poco más sobre lo bonito que tiene esta trilogía. En lo personal, es la mejor trilogía para mí, es insuperable, la verdad. Entonces, vamos a empezar primero. Los temas que voy a abarcar va a ser cómo empezó todo, todas las películas y personajes importantes de la trilogía, opinión objetiva, así que prácticamente mía, el impacto cultural y social de Star Wars y la construcción del personaje y de desarrollo moral. En este caso van a ser los temas que voy a abarcar. Y ustedes se preguntan, ¿qué es Star Wars? Star Wars es una franquicia compuesta de películas, novelas, cómics, videojuegos y juguetes. Incluso, de hecho, los más vendidos son prácticamente lo que son videojuegos y juguetes, incluyendo muchos videojuegos en línea y al mismo muchísimos juguetes, incluyendo como los que conocemos todos, pues el Lego, que son los que más venden. Y de hecho, un dato curioso, el Lego, bueno, los Legos de Star Wars son los Legos más caros que se llegan a vender y revender, teniendo valor hasta de aproximadamente un Lego que fue lanzado hace ya muchísimo tiempo, en 2002, si no me equivoco. Un Lego que aproximadamente ahorita, que ya se ha descontinuado, que tiene un valor aproximadamente de entre 250.000 pesos, así ya quiere llegar hasta los 500.000 pesos. Entonces, es por eso que les digo. Bueno, Star Wars es un universo de ficción creado por George Lucas. La historia de Star Wars utiliza elementos comunes de la ciencia ficción como el clima político, mitología y temas musicales en estos aspectos, que los temas musicales siempre se han destacado por ser muy... tener en ese ámbito es muy interesante, ya que hasta mismo el creador, en este caso, decía hacer una serie dedicada, bueno, un documental dedicado solamente al que creó ahora sí que todo, la música de Star Wars, y siempre la ha metido constante. Ha trabajado también muchas películas, muchas trilogías, como han sido las de Harry Potter, ha trabajado muchísimas películas también de Hans Zimmer, que recordemos muy buenas películas, aparece como la Interstellar, Tenet, muchísimas películas muy buenas. Bueno, vamos a empezar por el creador, ¿no? ¿Qué hace este señor George Walton Lucas? Este señor, ahora es que el dios de Star Wars, nació el 14 de mayo de 1944 en Modesto, California. Em, este señor, a pesar de las dudas de los estudios de Star Wars, fue un fenómeno mundial, transformando la industria cinematográfica con una narrativa épica, efectos especiales, innovadores y su enfoque en el merchandising, que de hecho es una de las estrategias más destacables en todo Star Wars, que sacan muchísimas cosas como lo es así que playeras, sudaderas, en este caso los videojuegos, tantas series. Entonces es lo que más destaca, podríamos decir que es tanta popularidad la de Star Wars. La trilogía original de Star Wars fue dirigida y producida bajo la visión directiva de Lucas, aunque solo dirigió la primera entrega, A New Hope. Este señor George Lucas empezó desde muy joven con su carrera cinematográfica, siendo director. No fue como él esperaba, la verdad. Fueron desafortunadamente pues unos años difíciles para él, pero salió a flote con una película, con unas ideas que se sacó de una película que, bueno, él mismo la cuenta que estaba en su sillón viendo y tuvo una idea. Y ahora sí que decidió crear Star Wars. Ese señor también creó Lucasfilm Studios y Skywalker Sound, que es un programa o estudio de sonido también. Bueno, la saga de Star Wars también preferida como la saga Skywalker, la línea principal de las películas de Star Wars que comenzó en 1977 con Star Wars, el episodio Una Nueva Esperanza, que era originalmente titulada como Star Wars, mientras que un largo de universo de historias y personajes se envuelto alrededor de ella. Las películas de la saga cuentan la historia de una familia Skywalker mediante un conjunto de tres trilogías, la trilogía original ejecutada de 1977 a 1983, la cual fue seguida por la trilogía de precuelas desde 1999 hasta 2005 y la trilogía de secuelas desde 2015 hasta su planeada conclusión en 2019. En este caso aquí a la derecha tenemos, bueno, yo las acomodé por orden cronológico, como debe de estar marcado, que en este caso pues tenemos las primeras tres películas, se dividen por cada tres y las dividen por decir por épocas, eras, se lo podemos decir, que, em, que más adelante hablaremos de ellas. Y bueno, aquí es una sección especial que para mí, ¿cuáles son los personajes más importantes? Aquí empezamos con Luke, que la verdad es famosísimo, bueno, todos lo conocemos, también a Darth Vader. Impresionante, la verdad. Bueno, ese fue el primer villano del cine y de hecho su casco de la trilogía original fue vendido, fue subastado por más de 5 millones de dólares porque es una joya del cine, si lo podemos considerar. La princesa Leia, da igual, las primeras películas, muy buenas películas, la verdad las considero. Han Solo, famosísimo, no, como no conocer a Han Solo. Yoda, el maestro Yoda, esa figurita chiquita tan verde, bueno, tan chiquita y verde que pues, lo vemos así, pero más adelante veremos. Obi-Wan Kenobi, un maestro total. En este caso tenemos a Palpatine, que hablaremos más adelante de él. Rey,
que aparecen de las últimas películas. Kylo Ren, que también se me hace uno de mis personajes favoritos, igual, la verdad. Y en este caso tenemos al Príncipe Amidala, que también hablaremos más adelante de ella. Bueno, vamos a empezar con la primera película, ahora sí que el episodio uno. Vamos a hablar en cronológicamente, ¿ok? El primer episodio de Star Wars en la línea cronológica de la saga de Star Wars y la cuarta película con el guión de director de George Lucas. La película está protagonizada por Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman y Jake Lloyd y Ray Park. El comienzo de una gran y aparición de uno de los personajes más importantes de toda la trilogía. En este caso, pues tenemos a este niño. Trataré de no hacer spoilers porque la verdad los invito a que ustedes vean esta trilogía tan impresionante. Entonces quiero hablar quiero hablar, no quiero profundizar tanto, pero sí quiero para que vean lo importante que es, lo bonito que es todo esto de Star Wars. Esta película fue lanzada en 1999, fue la primera película lanzada cronológicamente, el episodio uno, y les habla cómo conocemos uno de los personajes que marcarán la historia del cine. Ok, al igual que tenemos uno de mis personajes favoritos que también lo incluí, que en este caso es Darth Maul, que somos un personaje muy bueno, la verdad. En este episodio prácticamente conocen a uno de los villanos más importantes que se desarrollará dentro de la saga, al igual que vemos personajes tan icónicos como Qui-Gon, Obi-Wan Kenobi, conocemos a C-3PO y a R2-D2, la princesa Amidala, y todos ellos, es como la introducción de todo, ¿ok? Em, fue la primera película, después vamos con el capítulo 2, el ataque de los clones. Esta película fue la primera película de Star Wars en usar el sistema de alta definición de 24 programas digital. Para la mayoría de sus escenas de la acción en vivo, la película fue un éxito financiero, alcanzando más de 600 millones de dólares en la taquilla mundial. Sin embargo, por primera vez, una película de Star Wars no fue la película más taquillera del año. El ataque de los clones terminaron a cuarta detrás del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, Harry Potter y la Cámara Secreta y Spider-Man. La primera película había sido la más taquillera en su año, y esta desgraciadamente no, la verdad. Personalmente se me hace mucho más entretenida la primera película que esta. Esta película fue lanzada en el 2002, dirigida por George Lucas y escrita por Lucas, al igual, y Jonathan Helms, que es uno de sus amigos, mejores amigos que empezó con toda la producción de Star Wars. Y es la segunda parte de la trilogía de secuelas de Star Wars. En este episodio vemos a a un villano, lo podríamos considerar ya un villano por decir. También conocemos al que es Jango Fett, que más adelante veremos más o menos. También conoceremos muchos personajes importantes y el desarrollo de estos. Y empiezan un noviazgo, en este caso, quien es Anakin y Padme Amidala. Ellos dos empiezan un noviazgo. Recordemos, bueno, recordar que los Jedi no pueden el amar, no pueden tener una relación. Y eso es algo que atormenta a Anakin, que más adelante veremos qué es la causante de eso. Aquí tenemos el capítulo 3, La venganza de los Sith. Mi capítulo favorito, la verdad, de la trilogía. En este conocemos realmente a un villano. Diría que, si les soy sincero, esta película me hizo chillar. Me hace llorar esta película, la verdad, porque es un contraste entre cómo una persona se puede corromper, si lo podemos decir así, por el bien de otra persona, o por tratar de buscar el bien de la otra persona, que pues no resulta. En este caso, Darth Sidious transmite una orden al comandante Cody. Muchos de los soldados repartidos por la galaxia ejecutan la famosa Orden 66. Dirán, ¿qué es esto? La Orden 66 es una orden que Darth Sidious em, ordena a los clones. Los clones son una compañía creada y fabricada por, ahora sí, por los Jedi, se lo podríamos decir, aunque ellos no estaban enterados, pero sí fue ordenada por los Jedi. Em, y estos tenían un código que tenían que seguir. Todos estaban controlados por una persona, por un poder supremo, que en este caso pues, es Darth Sidious. Em, Anakin se corrompe y se vuelve al lado oscuro en esta película. En este caso porque Darth Sidious empieza a entrar en su cabeza, si lo pudiéramos decir. Anakin tuvo unos sueños en los que Padme Amidala moría y ya Padme, de hecho, está embarazada. Entonces, el miedo de Anakin es llegar a perder, en este caso, al niño y a Padme. Entonces, trata de buscar la solución, lo que con los Jedi no buscaba esa solución. De hecho, le pidió ayuda al maestro Yoda y el maestro Yoda, su única respuesta o su parte de ayuda fue decir de que no se concentrar en esos malos pensamientos, en los malos sueños, lo cual pues, lo dejó muy inconforme. Y tratando de buscar el salvar a su amada, se corrompe al lado oscuro, en este caso Anakin. Y tenemos una de las peleas más icónicas del cine, que es Obi-Wan, su maestro, al igual que Anakin, que ellos dos pelean y desgraciadamente, bueno, pierde a Anakin. Y tenemos al final de la película la creación de uno de los personajes de los villanos del cine, en este caso es Darth Vader, que de hecho es una de mis escenas favoritas, que es buenísima. Y una de las frases que me gusta mucho, em, de que le dice Darth Sidious a Anakin, a Darth Vader antes, ¿no? Que dice, la fuerza es intensa en ti. En un poderoso Sith te convertirás desde hoy, tu nombre será Darth Vader. Ahí conocemos al famosísimo Darth Vader, al que todos conocemos, el de mi tatuaje. Bueno, La venganza de los Sith fue estrenada en cines el jueves 19 de mayo de 2005, el mismo día de estreno que la primera episodio de la trilogía de las precuelas. Ese capítulo fue demasiado famoso, de hecho fue uno de los más taquilleros y podemos decir de las primeras tres películas la mejor. Bueno, quedamos con la cuarta película, Una Nueva Esperanza, la primera película lanzada de todo Star Wars, cronológicamente la cuarta película.
En este caso, aquí tenemos esta famosísima película que fue la más taquillera en sus tiempos. Y George Lucas comenzó a trabajar en el desarrollo de Star Wars alrededor de 1974, pionera del uso de efectos especiales, y es considerada una de las películas más exitosas e influyentes de todos los tiempos, de todo el mundo. Producida con un presupuesto de 11 millones y estrenada el 25 de mayo de 1977. Star Wars fue un éxito rotundo, recaudó 215 millones en Estados Unidos y 337 millones de dólares en el extranjero, así como ganando varios premios, incluyendo 10 nominaciones a los premios de la Academia. Esta película tan icónica, mucha gente cuando empezó esta trilogía, no pensaron mucha gente que fuera a convertir, como se convirtió a esta película. Tenemos la aparición de Luke, que descubre que realmente su papá fue un Jedi. En este caso a Luke se lo tenían escondido, se lo podemos decir, porque no querían que siguiera sus mismos pasos que su padre. Y dirán, ¿quién es su padre? Su padre es Darth Vader, Anakin. Recuerden que les dije que Padme estaba embarazada. Pues Padme murió a manos de Anakin en su furia en ese contraste cuando estaba convirtiendo en Darth Vader, mató a Padme y solo se pudieron salvar dos niños. Sí, dos niños, en este caso la princesa Leia, ya muchos la conocen, y Luke, que son los dos niños que salieron de Padme y, bueno, sí salieron del embarazo de Padme, entre Padme y Anakin. También aquí conocemos al viejo Obi-Wan, después de tantos años de el episodio 3 que sigue con la trilogía, y conocemos aquí a personajes tan importantes como lo es Chewbacca y Han Solo, que son personajes mitiquísimos del cine, al igual que El Halcón Milenario. Una película que la verdad se me hace muy buena, no de mis favoritas, pero se me hace muy buena como para empezar la trilogía. Sí, es demasiado buena esta película, la verdad. Después tenemos el capítulo 5 El Imperio Contraataca. Aquí ya tenemos a un Luke mucho más forjado por el lado Jedi, por el lado de la luz, podemos decirlo. Y en aquí esta es de mis películas favoritas, al igual, bueno, porque tenemos aquí un Jedi, digo, perdón, un Yoda que se le ve su manera de ayudar o de tratar de ayudar a Luke, que dice una de las frases más mitiquísimas que para mí se me hace muy buena porque siento que entra mucho en el ámbito psicológico, que Luke pues no podía, realmente no podía convertirse en un Jedi tan claro o no lo tenía tan claro, y se desesperaba mucho, se lo podemos decir. Y al tratar de alzar su nave, no pudo. Entonces, en este caso, Yoda dijo una frase que muy buena que es, no hay intentos, hazlo, déjalo, no hay intentos. Eso queriendo decir de que si uno va con un objetivo claro, no lo hagan solamente por intentarlo. Uno tenga la mentalidad del tratar de que va a salir bien y si te lo propones va a salir bien. No haga las cosas nada más por intentar. En esa película también es de las más famosas, porque aparece aquí una frase tan mitiquísima, tan famosa que todos conocemos, que es Darth Vader le confiesa a Luke que él es su padre, que es la famosa frase de, no, yo soy tu padre, que esa frase aparece literalmente en todos lados, muchas series la han dado y todo eso. Y esta fue la segunda película de Star Wars del capítulo de la trilogía original, y originalmente fue estrenada en 1980. Aquí también tenemos las continuas luchas de la Alianza Rebelde contra el Imperio Galáctico, donde la película Han Solo y Chewbacca y la princesa Leia Organa están siendo perseguidos a través del espacio por Darth Vader y sus fuerzas de élite. Aquí tenemos también, como les comentaba, un look mucho más influenciado por el lado, parece que los Jedi en este caso se quiere convertir en uno, como su padre. Y se enfrentan junto con Darth Vader y en este caso él pierde la mano, Luke. Esa película la verdad me gusta mucho por lo mismo, porque tenemos en el ámbito psicológico y eso me parece impresionante. Aquí tenemos el episodio 6 El Retorno de los Jedi, el último episodio de la trilogía original, se lo podríamos llamar. Ese episodio, no, se lo podríamos la verdad yo considero que es de los más aburridos para mí, desde mi perspectiva, más que nada porque venimos de 5 episodios llenos de acción, a este, el último, donde, no sé, siento que le falta un poquito más de esa chispa que tenía de Star Wars con las primeras dos películas. Pero bueno, en este episodio la película fue estrenada en 1983, dirigida por Richard McQuarrie y escrita por Lawrence Kasdan y George Lucas. Fue la tercera película de la saga y realizada por la octava de la cronología de Star Wars. Esta película vemos a un Luke mucho ya más forjado, mucho más ya siendo realmente un Jedi, siendo todos los consejos que le dio tanto como Obi-Wan, creo Yoda, porque Yoda y Obi-Wan eh, murieron por causas naturales prácticamente. Em, Esta película también muestra muchísimo si uno se propone las cosas, lo puede lograr. Luke, él mismo lo decía, de que no se sentía él como un verdadero Jedi. Y lo logró así venciendo al Imperio y destruyendo la Estrella de la Muerte por segunda vez. Encontraron los defectos de la nave, que de hecho, como les comentaba, la película, la de Rogue One, ahí robaron parece que como la estructura, por decirse, sí, los archivos de la estructura de la Estrella de la Muerte y encontraron un defecto, que fue que los rebeldes trataron de explotar y lo lograron. Y ahora es que los rebeldes le ganaron al Imperio. Aquí también vemos la muerte de uno de los personajes más famosos, Darth Vader, que desgraciadamente murió. Digo desgraciadamente porque la verdad me encanta ese personaje y ahora morir fue fuerte para mí. Pero la verdad fue un episodio muy bueno.
aburridos para mí considerándolo, pero marca un antes y un después para las películas de Star Wars. Y vamos a seguir con el capítulo 7. Aquí ya está totalmente todo esto bajo dirección de Disney. Em, Aquí encontramos también muchísimos nuevos personajes, pero encontramos el contraste de los que veníamos siendo de 6 episodios por dirección de George Lucas a los últimos 3 episodios por dirección de Disney, que en lo personal a la gente no le gustó nada. Cuando fue estrenada, fue muy criticada, la verdad, muy mal votada y todo eso. A mí no me parecen malas películas, la verdad. Me parecen que la escenografía, los efectos especiales son impresionantes. Disney sabe hacer un muy buen trabajo, pero la historia siento que no aporta. Todavía esta película, la verdad, se me hace muy impresionante, pero el episodio 7 no, 8 y 9 disculpen. No, ya no. Bueno, aquí en esta película tenemos, ahora es que no nuevos personajes. En este caso tenemos a a Rey, perdón, y Ben, que en este caso Ben es Kylo Ren. Entonces, aquí tenemos a uno de los personajes, de mis personajes favoritos. Y aquí tenemos aún muchos más personajes que vamos a ir conociendo mucho más adelante. También sabemos que Han Solo, en esta película Han Solo y la princesa Leia Organa tuvieron un hijo, que en este caso es Ben, que se convirtió al lado oscuro, que es Kylo Ren. Todo esto porque su maestro, en este caso Luke, su mismo maestro, eh, sentía un poder muchísimo más que de la fuerza. Él sentía realmente que no iba a acabar nada bien, trató de matarlo, no pudo, y Kylo Ren se llenó de esa ira. En esta película hay una parte que es realmente fuerte, no fuerte, pero sí, porque Ben, en este caso, mata a su propio padre. Han Solo, estuvo viendo a Chewbacca y todos ellos, y sí es una parte que pues vemos realmente lo que hace la ira, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es, perdóname, lo siento otra vez, la atracción de la luz, el líder supremo lo percibe. Enséñame otra vez el poder de la oscuridad y no dejaré que nada se interponga. Enséñame, abuelo, y te terminaré lo que iniciaste. Esto Kylo Ren diciéndole a su abuelo difunto, Darth Vader. Esta película, la verdad, es muy buena, muy tardada, porque dura casi 3 horas, y siento que lo pueden explotar muchísimo más, pero bueno, me decir muy buena, la verdad. Empezamos con el capítulo 8. Esos episodios ya, la verdad, no los considero nada buenos para mí, pero no digo que no las vean, la verdad, efectos especiales buenísimos. El episodio 8, Los últimos Jedi. Esta película explora temas psicológicos profundos, especialmente aquellos relacionados con la identidad, el fracaso y el peor y la vulnerabilidad. Los personajes principales enfrentan dilemas y contradicciones que reflejan luchas psicológicas reales que pueden servir como espejos y al crecimiento y la reflexión personal. Una frase muy buena que me gusta mucho es: deja morir el pasado, mátalo si es necesario. Solo aquí te volverás quien siempre debiste ser. Esto se lo dice Luke a Rey, que Rey está en ese contraste de tratar de convertirse en un Jedi. A lo mismo que le pasaba a Luke, ella no sentía que pertenecía a eso, ser un Jedi. Por lo que Rey busca la ayuda de Luke para que le entrenara y así poder vencer a la Primera Orden. En este caso, su mayor enemigo, que es Kylo Ren. Esta película, la verdad, tiene un contraste muy notorio sobre el lado de los Jedi y los Sith, o el lado de la fuerza, o el lado el lado oscuro, vaya. Kylo Ren encarna un conflicto entre el bien y el mal, de una manera que lo hace menos un villano típico y una figura compleja y trágica. Su lucha para equilibrar sus deseos y poder, autonomía con su necesidad de conexión y aprobación, muestra una psicología dividida. Su complejidad encarna conceptos de la teoría de identidad, donde el individuo lucha por reconciliar aspectos y contradicción de sí mismo. Que recordemos que Kylo Ren es un Sith, en este caso está entre el bien y el mal, algo que nunca habíamos visto y por eso fue que fue como que muy criticada por la edición de Disney de tomar esto, porque nunca lo habíamos visto. La dirección me parece muy buena, los personajes muy buenos, las actuaciones demasiado buenas, diría, de las mejores de estas 3 películas, pero se muestra decayente, siendo una película demasiado lenta, muy lenta, llegando prácticamente 20 minutos del final a ser verdaderamente la acción, cuando tenemos 3 horas de película. No diría que es malísima, pero personalmente no. Vamos con el último episodio, el capítulo 9. Para mí, este capítulo me pareció decepcionante, si les soy sincero. Se llama El ascenso de Skywalker, y en ese episodio mm, encontramos a una Rey totalmente ya integrada al lado de la fuerza, al lado de los Jedi, podemos decirlo, ¿no? El por qué vence vencen a la Primera Orden los rebeldes junto con Rey, pero en este caso el por qué se llama el ascenso de Skywalker, porque Ren se llega a llamar como un Skywalker, que recordemos que esos son Luke, lo que es Leia, lo que fue Anakin. Realmente no podemos considerarla como un Jedi Skywalker. Entonces fue por eso que fue muy criticada esta película, porque al final tenemos una escena al final de la película donde dice: soy Rey. ¿Rey qué? Le pregunta a la persona: Rey Skywalker. Y a la vez que aparece la escena de que era Anakin, Luke y Leia. Entonces, no fue como que fue algo demasiado criticado, porque de hecho dicen que fue como un personaje extra. No digo que sea muy mala película, la verdad, los efectos especiales buenísimos. Y tenemos el regreso de Palpatine, que fue
Un regreso muy inesperado, la verdad. Yo tampoco me lo esperé, la verdad. Eso fue, digamos que podemos considerarlo lo más rescatable de la película, que de algún modo Palpatine estaba de regreso, se conservó como un Sith muy, muy poderoso. Em, y en este caso también vemos, bueno, como podemos ver en la presentación, sí, Ren y lo que es Rey, perdón, y Kylo Ren se besan. Algo que fue demasiado criticado porque Disney, bueno, las películas de Star Wars nunca habían tenido como este lado tan romántico. Sí, habíamos tenido, por ejemplo, el episodio 3 y 2 donde Anakin se besaba con Padme, pero no tan así que se enfocaba en el sentir tu corazón o el sentir el amor. No, entonces fue algo que demasiado criticó la gente. La decisión de Disney por tratar de adaptar a todo público, entonces fue demasiado criticada. Para mí, la verdad, la peor de la trilogía, demasiado lenta. Los invito a verla más que nada por los efectos visuales, es buenísima y para darle un buen final a esas tres episodios, sí, para darle el final a la trilogía. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por escucharme y que la fuerza los acompañe.